Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este su curso, su taller, las leyes espirituales de la prosperidad. Me da mucho gusto volverlos a encontrar. Mi nombre es Roger Top Castellanos y pues espero que en el transcurso de estas clases podamos ir descubriendo mucha conciencia que nos permita sobre todo relacionarnos de una manera quizás diferente con el tema del dinero, de la prosperidad. Este curso, aunque está dirigido a estos temas específicos, pues es un curso muy profundo al mismo tiempo de Kabbalah. Eh, y pues bueno, espero su participación de cada uno de ustedes. Y, y pues hoy tenemos algo muy especial que vamos a aprovechar precisamente para darle todavía más fuerza, más poder a este curso y que nos va a adentrar las leyes, o sea, prácticamente nos va a adentrar las leyes principales que tienen que ver con la prosperidad y el sustento. O sea, hoy en la noche estamos conectando con lo que se conoce con el Hilulay Yosef Asadik y vamos a tener una conexión especial con él, eh, porque Yosef Asadik pues es nuestro conducto para todo el sustento y la abundancia, así de simple. Y entonces la bonita coincidencia que tenemos el día de hoy, justo cuando estamos iniciando este curso relacionado con la prosperidad, pues el gran regalo que nos está dando el cosmos y la divinidad es que hoy conectamos con lo que se conoce como la Hilulá Yosef Hasadik. Ahorita vamos a ver qué es una Hilulá y, y vamos a hacer un trabajo especial para iniciar. Igual eh, tenemos algunos invitados que los hemos invitado para que conecten con esta gran luz. Entre más compartamos la oportunidad de la abundancia con todo el mundo, pues mejor para todos. Entonces quise aprovechar la apertura de este curso, eh, que compartiéramos con muchas otras más personas este gran regalo que es la Gilulá Yosef Sadik. Ahorita les voy a explicar un poco más de ello, pero es algo que de entrada nos va a impregnar ya de todo el poder, de todas las leyes espirituales para el sustento, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar esta gran energía que se empieza a revelar a partir de esta noche y vamos a explicar qué es entonces la Gilulá Yosef Asadik. Es conocido como el portal del sustento y de la abundancia, así de simple y poderoso es conectar con Yosef Asadik, ¿vale? Entonces, pues qué maravilloso regalo, qué bonito regalo nos está dando en este momento la divinidad al al poder estar conectándonos con esta gran conciencia. Así que pues bienvenidos y bienvenidos. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto, trataremos de responderlas. Sus aportaciones son siempre importantes. Pues muy bien, vamos de lleno a entrar a la Gilulá Yosef Sadik. Eh, y les digo, es un regalo bien bonito que se nos está dando justo hoy que iniciamos este curso. Vamos a entrar al corazón de lo que es la prosperidad, de la conexión con la prosperidad. Entonces, ¿qué está sucediendo el día de hoy? Pues desde el anochecer del día de hoy hasta el anochecer de mañana, es el día 27 de Tamuz, ¿sí? Y en el calendario hebreo se conmemora la Gilulá de Yosef Asadik. La Gilulá significa el aniversario de la muerte, en este caso de Yosef. Entonces, Yosef es un portal para conectar con la energía del sustento y la abundancia. Es más, dice, no hay otro portal más poderoso que Yosef Asadik. Entonces, según la Kabbalah,
cuando un sádic, un justo, un gran sabio, se va de este mundo, su partida deja una impresión en el tiempo y en ese día que dura para siempre, dice, en el día de su partida, todas sus buenas obras, la energía espiritual que generó a través de sus actos de amor, de compartir, de estudio, la oración y de su transformación, se manifiestan concentradas en un solo momento. Entonces, cada año, el día de su partida, el alma de ese gran sabio, sus poderes espirituales y sus logros están disponibles para que nosotros podamos conectar con ellos. Por eso esta es la oportunidad que tenemos este día, que estamos ahorita iniciando ya para nosotros el día 27 de Tamuz, y por lo tanto, lo que vamos a hacer es aprovechar precisamente lo que aquí nos está diciendo. Va a estar disponible la conciencia, todo lo que vino a revelar Yosef, y en la Cábala pues tenemos una práctica muy bonita con la cual podemos entonces conectar con esa luz. Entonces, durante la Hilulá, que es un día de recordación, hay una energía muy poderosa que puede convertir un día negativo a uno positivo, dice, hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Entonces, bueno, es una bendición que estemos iniciando con esta oportunidad de hacer esta Hilulá de Yosef Asadik, precisamente al iniciar este curso de prosperidad. Así que es un regalo adicional que se da justo el día de hoy. Hay varias maneras de conectar con esta energía, hay varias formas en las que lo hacemos, no es necesario hacer todas, a veces hacemos una, dos. Una es encender una vela, ¿sí? Vamos a encender una vela y vamos a hacer una bendición muy pequeña al encender la vela. Otra manera de conectar con la Ilulá es estudiar de los libros escritos por este sabio, ¿sí? Y si no hay libros, pues se puede leer del Zohar en su memoria o leer sobre la vida de ese sabio. Entonces, el día de hoy vamos a encender una vela, vamos a leer una porción del Zohar que es la parte que nos conecta con todo el poder de la abundancia y del sustento. Vamos a leer la parte medular sobre esta parte. ¿Sí? Otro aspecto es hacer una seudá, una comida de apoyo cuando uno estudia en memoria de un sabio, y bien visitar la tumba. Ese también es algo muy usado. La visita a la tumba tiene repercusiones muy importantes, y hoy vamos a visitar la tumba de Yosef Asadik de una manera interesante, pero la vamos a visitar. ¿Qué Así que pasó? prácticamente vamos a hacer 3 de las 4 conexiones que hacen aquí. A veces podemos hacer solo una, pero lo importante es estar conectados con ¿Qué? la conciencia que está sucediendo a partir de estas horas. No, Ya empieza a oscurecer. no. ¿Eh? Pachi, Entonces, estoy abajo. un favor, por ahí apaguen sus micros para que no el sonido. Muy bien. Ok, entonces, esta es la Gilulá. Vamos a proceder. En primer lugar, vamos a proceder a hacer la bendición al hacer el encendido. Y, pues bueno, como les decía, aquí está la tumba de Yosef Asadik. Y yo les voy a pedir entonces que hagamos un ejercicio de visualización, un ejercicio mental, y vamos a tratar de trasladarnos como si estuviéramos en la tumba de Yosef Sadik. En este momento estamos viendo su tumba de Yosef Sadik, y esa es una fuerza muy importante estar ahí. Así que incluso les voy a pedir que cierren los ojos y con el poder de Bab Hei Bab
Bab Hei Bab, vámonos trasladando hasta la tumba de Yosef Asadik. Es una gran fuerza, una gran luz que puede estar estremeciéndonos al estar en este momento ahí, en su tumba de Yosef Asadik. Visualicemos entonces que estamos ahí conectando con toda su fuerza con su tumba. Y ya que estamos ahí en su tumba, vamos a proceder al encendido de la vela. Si tienes tú una vela, puedes encenderla también. Y observemos esta luz. Y podemos pronunciar entonces Bijebot a Sadik Se Sejutoya en Alenu, o Bijebot a Sadik Yosef a Sadik Se Sejutoya en Alenu Milliten Lanu Or. Sejutó significa que lo hacemos en su mérito, en virtud del Sadik, en este caso Yosef a Sadik. Yagen Aleinu significa que le estamos pidiendo que interceda por nosotros. Y amén es una afirmación de fe con la que también cerramos esta bendición. Esta práctica se basa en la creencia de que los justos pueden interceder ante Dios en favor de nosotros. Así que hemos hecho prácticamente 3 formas de conectar. Estamos en la tumba de Yosef Asadik. En su tumba estamos también conectando, encendiendo la luz. En el momento que nosotros encendemos la luz, es el momento en que podemos estar entonces rememorando toda su conciencia de este gran sabio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos ese regalo el día de hoy. Es un regalo muy, muy especial que se nos está dando, ya que justo en este día estamos iniciando el día 27 de Tamuz, que nos conecta, este día nos conecta con la vasija de Yesod en el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la Kabbalah, y eso lo veíamos en clase de ayer, estamos ya ante la antesala de que a partir de la próxima semana, Yesod se abre y empieza a vertir toda su abundancia a nuestra vida y al mundo, y todo va a depender de todo el trabajo que hayamos hecho. Será la cantidad de revelación, de abundancia que recibamos, y pues es un regalo además especial que nos va a permitir entonces conectar con Yosef Asadik, con la vasija de Yesod en el árbol de la vida, que es prácticamente donde va a fluir todo al mundo físico. Muy bien, antes de leer el Zohar, les voy a leer un poco sobre la vida de Yosef para poder comprender todavía más qué hizo Yosef Absadik. Así que todo eso es con la finalidad de llenarnos de la conciencia de este momento. O sea, créame que con esto, todo este curso ya valió la pena. Todo este curso ya nos va a dar tanta luz esta meditación, y a la vez el entender esta conciencia ya nos puede cambiar por completo toda la forma en la que estamos viviendo nuestra vida como tal, y entonces podemos tener toda una mayor conexión. O sea, con esta meditación ya vale la pena todo el curso, les puedo asegurar. Hemos dado este curso ya varias veces y es la primera vez que ahora nos da este regalo justo en este día.
Así que bueno, ¿qué nos dice Yosef? Yosef es uno de los personajes más importantes que nos habla la Biblia. Yosef se le considera el puente entre la historia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Moisés, y la historia de la salida de Egipto y de la entrega de la Torá. En los mundos superiores también es un puente, pues representa a la Sefirá de Yesod, que es el puente entre nuestro mundo físico y el mundo espiritual. Eso es Yosef, eso es y Yesod también. De la historia de Yosef podemos aprender muchas lecciones. Yosef era el hijo de Jacob y de Raquel, o Rachel, y para Rachel era su primer hijo, y para Jacob era el 11º hijo. Jacob amaba a su hijo, y en cierto modo era el favorito entre todos ellos. La Biblia nos cuenta que Rachel murió al dar a luz a su segundo hijo, llamado Benjamín, por lo que Joseph y su pequeño hermano se quedaron sin su madre a muy temprana edad. Joseph se convirtió en el hijo favorito de Jacob. A él le dio una túnica de muchos colores, nos relata la Torá, y la Kabbalah nos enseña que esta túnica no se trataba de un objeto físico como tal, sino en realidad le entregó la sabiduría de la Kabbalah y el poder de conectarse con el mundo ilimitado. Eso fue el regalo que le dio Jacob a su hijo. Eso significa la capa de muchos colores que le dio. Después de esto, Yosef comienza a ganarse fama a interpretar sueños, interpretó los de su familia, interpretó unos sueños de sus hermanos, ¿sí? Y en esos sueños, él veía que su familia entera iba a depender de él y que se iban a inclinar ante él. Y eso, por ejemplo, de por sí no era el favorito de los hermanos, y José le caía muy mal a sus hermanos, y como José dice, casi se creía mucho más que ellos, cuando les dice que algún día sus hermanos se van a prosternar ante él, pues se enojaron muchísimo los hermanos, ¿verdad? Que se iban a inclinar ante él de acuerdo a los sueños que José les había interpretado. Entonces, estas interpretaciones que hizo José de sus hermanos hizo que se encelaran todavía más, y entonces comenzaron a tramar un plan para deshacerse de José. ¿Sí? Hicieron un acuerdo para matarlo. Finalmente deciden no hacerlo, y lo entregan en venta a unos comerciantes. Sin embargo, ante su padre Jacob, le dicen que murió Yosef. Entonces, el destino de Yosef en ese momento ya fue totalmente incierto. Fue vendido como esclavo. Se dice que fue vendido hasta 5 veces antes de llegar a Egipto, ¿sí? Y desde luego su padre Jacob, al enterarse de su muerte, que le habían hecho creer sus otros hijos, pues él entra en una profunda depresión. Ahí empieza incluso, es como puede decirse que también entra la caída de la conciencia, empieza la pobreza también, porque pues Jacob representa a Tiferet en el árbol de la vida. Entonces, José finalmente es vendido a Potifar. Potifar es el mayordomo del faraón, ¿sí? Y José siempre donde estaba, él destacaba. Entonces José se convierte en la mano derecha de Potifar, ¿sí? Porque dice, siempre el Creador estaba con él. Siempre el Creador estaba con él. Sin embargo, José, se dice la misma Torá, dice, José era de un hermoso semblante, y entonces aquí empiezan
toda la vida de Yosef debemos entenderla y toda su vida es una enseñanza muy poderosa. Y recuerden que estamos hablando del canal del sustento y de la abundancia. Entonces nos dice que Yosef, estando a cargo de la casa de Potifar, es asediado por la esposa de Potifar y hay un momento en que la esposa de Potifar lo asedia y se da una circunstancia ahí, pero Joseph eh, se aleja, la rechaza, la esposa de Potifar quiere acosarlo sexualmente, pero sin embargo Joseph sale huyendo, ¿sí? Y para no cometer el adulterio con la esposa de su amo, ¿sí? Pero la esposa estaba muy molesta, muy dolida por el rechazo de Joseph. Entonces lo acusa y le hace creer a su marido que él quería abusar de ella, cuando en realidad había sido al revés. Aquí viene una de las enseñanzas más fuertes y más importantes que tienen que ver con el sustento y la prosperidad. Cuando hablamos en Kabbalah de sustento y de prosperidad, estamos hablando de todo ese sustento y prosperidad que viene de una fuente divina, que viene de lo alto, que viene de la bondad, porque en este mundo físico, pues a lo mejor podemos hacer mucho dinero, pero de una manera negativa, dicen, hay que escoger de dónde queremos recibir nuestro sustento, del Satán, ¿sí? O de la divinidad. Entonces, Joseph siempre estaba conectado con la divinidad. Entonces, una de las lecciones más importantes que nos da Joseph aquí, que es uno de los trabajos más importantes como hombres, es la restricción sexual, el uso de la sexualidad de una manera correcta. Nos enseñan los sabios de la Kabbalah que el uso incorrecto de la sexualidad es una de las causas más importantes de pobreza, de guerras, de enfermedades. Incluso se dice que un hombre que no usa correctamente su sexualidad es muy probable que siempre entre en tristeza, ¿sí? Está en tristeza y puede estar en depresión. Entonces, esta es una de las lecciones más importantes que nos empieza a dar Joseph para conectar con el poder de la abundancia, que es el poder de la restricción. Y algo que nos enseñan los sabios, porque lo vamos a ver más adelante, aquí en el mismo relato vemos que al final Joseph se reencuentra con sus hermanos, pero Joseph no guardaba ya ningún rencor contra sus hermanos. O sea, ¿se imaginan cómo nos sentíamos nosotros con nuestros hermanos si sabemos que ellos que ellos le quisieron matar? Sin embargo, Joseph no tenía ningún rencor y nos decían los sabios que una de las formas de eliminar cualquier resentimiento, rencor, tiene que ver mucho precisamente con esta capacidad de la restricción sexual. Se dice que Joseph ahí obtuvo todavía más fuerza para eliminar cualquier vestigio que pudiera sentir de odio o de rencor contra sus hermanos que habían querido matar. Y eso todavía le da más poder a Joseph, ¿sí? Entonces, Joseph entonces va a parar a la cárcel porque la esposa de Potifar lo acusa y entonces ya dentro de la prisión, Joseph nuevamente obtiene liderazgo, es un líder y siempre se mantiene como líder de la cárcel ayudando a los demás presos y haciendo algo que él tenía, que era una habilidad, que es la lectura de los sueños. Entonces ahí se da el episodio donde llegan dos prisioneros
que trabajan directamente con el faraón, que eran el cocinero y el catador de vinos, llegan, los mete, por alguna razón, los mete el faraón a la cárcel y, y Yosef ahí les interpreta los sueños que habían tenido estos personajes, ¿sí? Y es donde Yosef le dice, de acuerdo a la interpretación que le da, le dice, uno será colgado y el otro será reinstalado en su trabajo, lo cual sucede efectivamente. Uno es reinstalado en su trabajo y el otro es colgado. Entonces, Yosef eh, aquí comete un error, entre comillas, porque hay algo que a lo mejor no es aquí el lugar para decirlo, lo decimos mucho en Kabbalah, pero cuando una persona de un nivel de conciencia elevado comete un error, entre comillas, lo que está en realidad es queriendo que a través de esa negatividad aparente dejar una enseñanza muy profunda, ¿sí? Entonces Joseph comete un pequeño error. A la hora de que interpreta los sueños, al que va a quedar vivo y que sale de la cárcel y que es reinstalado en su posición de sirviente del faraón, él en ese momento le pide que interceda por él ante el faraón. O sea, Joseph le dice, por ahí dile al faraón, ¿no? Que vea por mí, ayúdame, le pidió ayuda para que intercediera ante el faraón. Eso como se interpreta en la Kabbalah, que se desconectó por un instante de su fe total por andar pidiéndole ayuda a una persona y no a Dios, como es siempre su conexión era con la divinidad. Entonces comete el error de pedirle ayuda a la persona. Y dicen que eso le costó a Joseph pasar 2 años más en la prisión. Aquí nos está enseñando que uno de los trabajos más fuertes de Joseph siempre fue su conexión, su emuná, su fe, su certeza total en el Creador. Y aquí por cometer este pequeño error de creer que alguien lo iba a ayudar y no el Creador, que ese es uno de los errores que cometemos, siempre debemos de pedir la ayuda al Creador antes de pedir una ayuda a un humano. ¿Sí? Entonces, si por este pequeño error, por esta falla en su fe, porque pues, le pide, pasó 2 años más en prisión. Y bueno, después de esos 2 años es cuando se da el episodio donde el faraón tiene una serie de sueños y el faraón le pide a todos sus magos y sabios que estaban a su alrededor que le interpretara los sueños, pero no quedaba convencido y entonces precisamente el catador se acuerda de Joseph y le dice, mira, yo conocí en la cárcel, ¿sí?, a alguien que nos leyó nuestro sueño y que sí salió exactamente como él lo dijo. Entonces el faraón lo manda a llamar, de inmediato manda a llamar a Joseph, ¿sí? Joseph le interpreta el sueño. En esos sueños, Joseph le advierte de que venían los famosos 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas. O sea, le anticipa al faraón que eso es lo que es la interpretación de sus sueños, que en Egipto iba a haber abundancia, pero que también iba a haber 7 años de vacas flacas. Y entonces Joseph le dice, tienes que administrar muy bien las riquezas de Egipto. Aquí nos está dando todas las grandes enseñanzas en el manejo financiero. Eh, ¿Cuántas veces en la vida a lo mejor nos puede ir muy bien económicamente y de pronto pasa que caemos y pasa tiempo y no nos recuperamos? Una de las enseñanzas que siempre nos enseña aquí Yosef Atzadik es esa, que en los tiempos de abundancia guardemos, guardemos lo suficiente porque van a venir vacas flacas, porque así es el ciclo en este mundo físico. Aquí es otra de las enseñanzas que le da. Entonces, bueno, en esta interpretación del sueño, pues el faraón dice, bueno, ¿quién podrá ser el administrador de Egipto si no mejor que Joseph? Y en ese momento es cuando se da
la conexión más alta a Yosef. En ese momento Yosef es nombrado el administrador de toda la riqueza de Egipto. ¿Y qué significa Egipto en la Kabbalah? Pues todo este mundo físico lleno también de egos, pero que es el mundo en el que vivimos, en nuestro Egipto, y es donde se da el gran poder, y lo vamos a leer ahorita en el Zohar, cuando él es nombrado el gran administrador de Egipto, ahí nos está conectando con el gran poder del sustento, porque él va a administrar en ese momento, él es el segundo después del faraón, es el que manda y administra toda la riqueza, ¿sí? Y es donde se da ese momento crucial y una de las enseñanzas también más profundas que nos dan aquí es que el creador nos puede sacar de la cárcel y colocarnos en lo más alto de un instante a otro, tal como pasó con Yosef. Yosef pasó de estar en la cárcel y ese mismo día fue nombrado administrador, se hizo un hombre rico, ¿sí? De la noche, de un instante a otro. Y ese es un concepto que nunca debemos de perder de la certeza de que eso puede pasar en nuestra vida en un momento dado, ¿sí? El creador nos puede sacar de inmediato, ¿sí? Entonces, Joseph asciende al poder, pero tiene un aspecto muy importante. Joseph no se deja dominar por el poder. No sé, no, porque las personas que llegan a tener dinero y poder se pierden. O sea, nosotros cuando tenemos dinero y poder, nos olvidamos de todo el trabajo espiritual, nos olvidamos de muchas cosas y empezamos a lo mejor hasta querer maltratar a las personas. O sea, una de las lecciones más importantes que nos enseña Joseph es cómo nos comportamos nosotros cuando tenemos dinero, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Porque uno de los temas principales es, y lo vamos a ver en la clase, ¿qué pasaría si el creador te diera todo el dinero que tú quieres? ¿Realmente lo usarías de la manera correcta o nos perderíamos en el mundo de los deseos del ego? Lo usaríamos para nuestro beneficio, para gastar por todos lados y no lo usaríamos correctamente. Es una de las grandes lecciones que Joseph nos enseña, porque Joseph primero no se dejó dominar por ser el administrador de la riqueza, ayudaba a los pueblos que pedían ayuda a Egipto por la hambruna. Él recibía a la gente que venía a pedir ayuda porque entraron los 7 años de las vacas flacas. Y también entre esa ayuda, pues llega la familia de Yosef. La familia de Yosef, producto de la hambruna, sus hermanos, llegan a Egipto a pedir ayuda y a buscar comida. Y es entonces cuando Yosef pues se encuentra con ellos nuevamente. Sus hermanos no lo reconocen, él sí lo reconoce, y lo que hace Yosef es que empieza a probar a sus hermanos para ver si habían cambiado, ¿sí? Entonces, Yosef, dentro de muchas cosas, los encarcela, les pide que traigan a su hermano menor, que era Benjamín, era el único hermano de Yosef, ¿sí? Eh, traen a Benjamín, y José hace varias cosas para implicarlos, les mete una copa de plata y sus pertenencias, con ese pretexto los descubren y entonces hacen que su hermano José se quede con él y como esclavo, en fin. Y todo esto lo hace José para probar, para saber si en verdad sus hermanos han cambiado o eh, o, o harían lo mismo que hicieron con él, con su hermano Benjamin, o sea, porque él le pide de regreso a su hermano Benjamin, que era el único hermano que tenía Joseph de su madre Raquel, y él prueba a sus hermanos, dice, a ver, me voy a quedar con Benjamin, ¿van a venir por él? Y entonces los hermanos deciden regresar por Benjamin, incluso uno de ellos se queda, le ofrece a Joseph quedarse en lugar de Benjamin, porque le habían ofrecido a su papá que por ningún motivo le iban a dejar, ¿no? En fin, entonces, esta es una de las enseñanzas más fuertes que reciben los hermanos, que recibimos nosotros, porque el dinero nos va a tentar, ¿saben? El dinero nos va a poner a prueba. Si somos los mismos, nosotros no vamos a poder recibir más dinero
si somos los mismos de siempre manejando el dinero como siempre, si tenemos una lista y decimos, a mí yo quiero dinero y me lo voy a gastar en esto, en esto, en esto, es porque no hemos aprendido la lección. Entonces, Joseph, que representa la abundancia, también nos va a poner a prueba, nos va a poner a ver qué tanto asumimos responsabilidad, ¿sí? De nuestra vida y de nuestros actos del pasado, porque esa es una de las enseñanzas más fuertes que se lee en esta porción. Uno de los hermanos asume responsabilidad de todo lo que había pasado antes con Joseph, etcétera. Entonces, una de las enseñanzas más importantes es, quiero dinero, pero lo quiero para lo mismo. Cuando lo tuve y lo perdí, ahora lo vuelvo a usar para lo mismo. Es una de las grandes enseñanzas porque el creador no nos va a dar más si vamos a seguir usando su dinero, porque es su dinero. Nosotros somos, nunca dice en Torah que era dinero de Yosef. Yosef solo es administrador de la riqueza que le da el creador al pueblo de Egipto. Igual nosotros debemos saber que somos administradores, no somos dueños del dinero, de la riqueza que nos llega a nosotros, ¿sí? No somos dueños, somos solo administradores. Entonces la pregunta es, ahora estoy preparado para administrar de una mejor manera el dinero, porque estas son las pruebas que le pone Yosef a sus hermanos. O sea, Yosef prueba para ver si somos los mismos. Pues, si no, ¿para qué nos va a dar más? Si vamos a volver a hacer el uso indebido del dinero, ¿sí? Entonces pasan, los hermanos son sometidos a esas pruebas, ¿sí? Y bueno, finalmente sucede algo muy maravilloso en la Torá, en el Zohar, en donde Yosef se dice, se muestra ante sus hermanos. O sea, ahí es donde se muestra, donde se revela toda la luz de la abundancia y la prosperidad. Justo cuando él se vuelve a revelar y le dice, yo soy Yosef, ¿sí? Y no guardo, y sobre todo, algo muy importante, no les guardo ningún rencor. En ese momento, sus hermanos, que esos hermanos habitan dentro de nosotros mismos, ¿sí? Se arrepienten, porque, bueno, ya se habían arrepentido antes de todo lo que le habían hecho a José, y en el momento en que se les revela, pues se da la gran unidad nuevamente familiar entre ellos. Y bueno, entonces esa es parte de la historia de Joseph, ¿sí? Eh, y Joseph, pues bueno, les pide, Joseph le dice a sus hermanos que no teman, porque imagínense, se encuentran a su hermano, a quien habían querido matar, y lo encuentran ahora como gobernante de Egipto, al que le fueron a pedir comida. Se cumplió el sueño que les había dicho Joseph, por el cual ellos le habían agarrado tanto odio, o sea, finalmente se prosternaron ante Joseph, pero Joseph le dijo, no teman, ¿sí? Las cosas, y esta es otra de las grandes lecciones, las cosas siempre pasan por alguna razón. Independientemente de la vida que había llevado Joseph tan compleja, él siempre sabía que todo era Gamsu Letová, sabía que todo era para bien, independiente de las circunstancias duras, porque José había sido vendido como esclavo, pero también había sido vendido para ser sodomizado, perdón, ¿sí? Y nunca lo consiguieron, siempre lo protegió la divinidad, ¿sí? Entonces, es cuando se da toda esta historia, y bueno, la familia de Joseph se vuelve a reunir, y bueno, finalmente, este es en términos generales, la historia de Joseph, se reúne con su padre vuelve a llenarse de alegría, y entonces ellos ya, toda la familia de Joseph sube a Egipto, es instalado en un lugar especial, y ahí florecen nuevamente como familia. El faraón le asigna un lugar especial a la familia de Joseph para que ahí puedan vivir sin complicaciones. Bueno, pues estos en términos generales, algo sobre el relato de Joseph, que es toda la conciencia de nosotros. Joseph, además de ser un personaje, tiene que ver con nuestra conciencia, cómo nos estamos relacionando
con las experiencias de la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Joseph, recordemos que su habilidad es la lectura de los sueños. Los sueños, muchas veces, si los sabemos interpretar, son avistamientos del futuro que nos pueden ayudar a encontrar soluciones, ¿sí? Entonces, y algo muy importante, es el futuro lo empezamos a construir a partir de hoy. Por eso es importante. A ver, yo quiero un futuro de prosperidad económica. ¿Cómo estoy hoy administrando el dinero, la riqueza que me ha proveído el Creador? O sea, no tengo ni siquiera que esperarme a tener el dinero que quiero. Yo tengo que empezar hoy a saber hacer un uso correcto, porque dicen, los sueños nos permiten ver el futuro, pero hoy creamos nuestro futuro con las acciones del presente, ¿sí? Bueno, y dice, no cualquiera puede interpretar sueños. Joseph era una persona muy especial. Joseph podía ver el futuro porque él tenía una conexión precisamente con los dos cerebros, ¿sí? Con los dos mundos. Joseph siempre estaba conectado con el mundo físico y el mundo espiritual. Por eso Joseph se coloca en la vasija de Yesod, porque Yesod está en el mundo superior, pero su nivel más abajo es el mundo físico, y es uno de los trabajos más importantes. Lo vamos a ver durante el transcurso de este curso. Todo lo que hagamos en el mundo físico tiene repercusiones en el mundo espiritual. Y entonces todas las prácticas que hagamos en el mundo físico pueden conectar con Yesod y abrir las puertas de la abundancia. Entonces, Joseph es considerado un intermediario, fíjense, es un intermediario entre la luz y el sustento. El poder de José es muy fuerte. O sea, José es considerado, y se le llama porter, es un porter Joseph, que es un código que lo identifica como un intermediario entre la luz, entre el sustento. Y no solo, y cuando hablamos en Kabbalah del sustento, es importante que no solo estamos hablando del sustento económico, también estamos hablando del sustento espiritual, familiar, todos los sustentos que necesitamos a lo largo de nuestra vida, o sea, porque todo viene de Yosef. La vasija de Yesod es la antesala, es el puente con el mundo físico. Entonces, Yosef es el intermediario entre el creador, entre la abundancia infinita del creador, ¿sí? Y por eso se dice que Yosef es el único que nos puede ayudar con esta conexión, ¿sí? Entonces, cuando decimos que Joseph nos va a dar el sustento, no es que sea él, sino él es un canal, es el intermediario, ¿sí? Pero es importante tener algo muy claro. No nos van a dar lo que queremos, nos van a dar lo que necesitamos. Y esa es una de las grandes lecciones que uno tiene que ir aprendiendo. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que realmente necesito, ¿sí? Porque en el querer hay demasiado ego, ¿sí? Entonces, cuando se dice que Yosef nos dará el sustento, debemos entender que nos va a dar lo que necesitamos, ¿sí? Y por eso es importante ir identificando qué es realmente lo que necesitamos y eso es lo que nos va a ayudar a obtener, ¿sí? Porque puede ser que lo que estemos pidiendo realmente no lo necesitamos, ¿sí? Entonces, Joseph provee a aquellos que le piden por apoyo y felicidad, dice, pero muchas veces no entendemos lo que necesitamos, ¿sí? Porque no siempre es realmente lo que queremos, ¿sí? A veces pedimos muchas cosas, ¿sí? Que creo que según nosotros nos harán felicidad, pero muchas veces esos deseos que tenemos son deseos de una felicidad momentánea,
efímera, ¿sí? Y que al final nos van a dejar un sentido de vacío. Entonces, la pregunta que siempre debo de hacerme es, ¿realmente esto que estoy pidiendo, realmente lo necesito? ¿Sí? O solo estoy buscando llenar mi ego. Y aquí vamos a limpiar mucho nuestros deseos, porque si algo deprime, dice el sabio Arushis, dice, una de las causas de la depresión, las causas de la depresión, una de ellas, la más importante, es el deseo excesivo de riqueza, porque entre más deseamos riqueza física, más expuestos a la depresión. Entonces, algo que nos enseña entonces es, no nos van a dar lo que queremos. Y aquí hay un principio espiritual, siempre estamos recibiendo lo que necesitamos. Son nuestros deseos del ego los que nos hacen desear más y que nos abruman y que creemos que sin ello no puedo vivir y que por eso me voy a endeudar. Una de las causas de las deudas, que es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy, es ese, el comprar más allá de mis necesidades reales, ¿sí? El creer que necesito algo cuando en realidad no lo necesito, ¿sí? Entonces Joseph dice, sí, nos va a apoyar y es donde surge precisamente en la vasija de Yesod, surge el nombre de uno de los nombres de Dios más importantes para el sustento, llamado El Shaddai. El Shaddai, su característica de este nombre de Dios es que significa suficiente. Siempre debemos estar con la conciencia de que nosotros tenemos siempre lo suficiente. Y a partir de esa suficiencia, debemos estar siempre contentos y felices. Solo bajo ese estado de conciencia podemos aspirar a que nos llegue más, pero no como resultado de sentirme carente o sentirme pobre. En la Kabbalah lo vamos a ver, el único sentido de pobreza que debe sentir el ser humano es la pobreza de luz. ¿Sí? En este mundo físico, el Shaddai, la vasija de Yesod, nos enseña que debemos de ser felices con lo que tenemos. Si no somos felices con lo que tenemos, es como tener una abertura donde se fuga toda la luz y entonces, aunque tengamos muchísimo dinero, nunca seremos contentos. Entonces, no tendremos una vasija preparada para él. Entonces, en resumen, la historia de Joseph, primero Joseph nos enseña que todas las cosas pasan por alguna razón. Ya vimos toda la historia de Joseph cómo es, pero todo sucede o sea, Joseph tuvo que pasar por todo eso para llegar a ser gobernante de Egipto. ¿Sí? Hay que tener claro que el creador tiene un plan que muchas veces nosotros no nos imaginamos, pero que incluso a pesar de las adversidades, incluso a pesar del caos, tenemos oportunidades de compartir, ¿sí? Entonces, siempre debemos estar porque Joseph, a pesar de vivir, de ser esclavo, de ser prisionero, siempre estuvo al servicio de los demás. Siempre. ¿Qué hace el ser humano cuando tiene problemas? Se vuelve, su vida se vuelve un estado de egoísmo máximo porque piensa que sus problemas son los más importantes, se desconecta de la necesidad de los demás y entonces es donde viene el caos de nuestra vida. Entonces Joseph toda la vida se la pasó viendo cómo ayudar a los demás, independientemente de que era un esclavo, independientemente de que querían usarlo para fines sexuales, independientemente de que era un prisionero, siempre usó sus dones al servicio de los demás. ¿Sí? Apoyó a todo el mundo cuando tuvo la oportunidad de administrar toda la riqueza que le dio el faraón, proveyó a todas las naciones, a los pueblos que subían a pedir ayuda, ¿sí? Y proveyó sustento para todo el mundo. Entonces, y una de las lecciones más importantes, que son muy fuertes, y todo lo que estoy hablando tiene que ver con la prosperidad, ¿eh?
Todo lo que tiene que ver es, ahí puedo encontrar yo mis áreas de oportunidad, porque todo esto nos va a conectar con la prosperidad. Entonces, no importa, una de las lecciones más fuertes que nos da Joseph, es que no importa quién nos haya hecho daño, ¿sí? Nunca dejó de proveer, a pesar de que sus hermanos lo habían querido matar. Él podía tener muchas razones para ser una persona egoísta, ambiciosa. Imagínate, lo nombran administrador de Egipto, puede haber quedarse con todo el dinero él, y no, él no guardó rencores. ¿Acaso nosotros guardamos rencores? ¿Acaso nosotros dejamos de ayudar a aquel que nos molestó? Es uno de los niveles de misericordia más elevados, porque el Creador nunca nos deja de sustentar a pesar de nuestras transgresiones. Entonces, Joseph es una de las lecciones más importantes del sustento. Dice, a pesar de que le hicieron daño muy terrible, ¿sí? Nunca dejó de proveer y de ayudar. ¿Sí? A sus hermanos los pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo no los voy a proveer, ustedes me quisieron matar. Entonces, uno de los temas centrales que están muy ocultos en la lectura de la Torá y del Zohar es eliminar dentro de nosotros el rencor, el odio, el resentimiento por todas aquellas personas que nos hayan causado a nosotros algún dolor, sabiendo que todas esas personas solo fueron mensajeros del Creador. Ellos no son los causantes, nosotros los atraímos y nuestro mayor trabajo es aprender la lección que nos traen. Si nosotros guardamos rencor, y insisto, es una de las enseñanzas más profundas que se encuentran muy veladas en Joseph, es esa. Nunca dejó de ayudar, a pesar de que pudo haber tenido muchos motivos para hacerlo. Y aún las personas más cercanas a él, como fueron sus hermanos, que quisieron matarlo, él no los dejó de proveer cuando los reencontró. Por ahí podemos encontrar ya donde podemos estar atorados en el mundo del sustento. Uno de los principios de la misericordia nos dice así, que el Creador, a pesar de nuestras transgresiones, Él no guarda la ira para siempre y nos sigue proveyendo. Desde aquí ya podemos ver algunos trabajos que tenemos que hacer, porque si hay algo, y lo vamos a ver durante el curso, si hay algo que bloquea el sustento y la abundancia, son esos sentimientos de rencores, de odios que podemos tener contra las personas. Eso significa que no hemos entendido nada de la espiritualidad, porque la Cábala, la regla número uno de la espiritualidad es la responsabilidad. Y entonces, cuando yo veo que alguien es culpable de algo en mi vida, no estoy asumiendo responsabilidad. En fin, pues bueno, esa es una de las enseñanzas de Yosef. Ya tenemos aquí, como les dije, estamos iniciando este curso con este gran regalo, la divinidad. Y ahora voy a leer algo del Zohar, ya para conectar finalmente con el nivel más elevado. Créanme que con esto ya vale la pena por completo este curso, ¿sí? Porque estamos entrándonos al corazón de la prosperidad, que tiene mucha profundidad, y ahí están muchas las claves para abrir las puertas. Estamos hablando aquí ya del dueño de las llaves de la prosperidad. ¿Sale? ¿Qué dice el Zohar? Voy a leer del Zohar para elevar la luz, y al final voy a leer una parte en arameo, donde nos conecta ya con la parte crucial del poder de la prosperidad, y que está muy conectado con el maser, con lo que se conoce como el diezmo. Esto fortalece y potencia mucho el poder del diezmo. Bueno, y dice así, bueno, Egipto es una metáfora para el ego humano. Cuando se habla de Egipto en la Torá, estamos hablando del ego, ¿sí? Se refiere a nuestra inclinación al mal, que está relacionada con lo que se conoce como la columna izquierda, con la fuerza, la disciplina, que también nos da la fuerza y la disciplina que necesitamos para triunfar sobre nuestros deseos egocéntricos, ¿sí? Y tendencias malignas.
es el poder que nos da la siguiente lectura, ¿sí? Porque nosotros no podemos, si no podemos dominar el egoísmo, difícilmente vamos a poder acceder al verdadero sustento. Y dice así en español, y yo lo voy a leer en arameo una parte. Dice, y Yosef era el gobernante del país. Rabí Yesa abrió la discusión con el versículo, y ahora alzarán mi cabeza por sobre los enemigos que me rodean. Ofreceré a su tabernáculo sacrificios con exclamaciones de alegría. Teruá, cantaré y alabaré a Hashem. Ven y ve. Cuando el Santísimo bendito sea él se complace con un hombre, lo eleva sobre todos los habitantes del mundo y lo hace gobernarlos. Todos sus enemigos son sometidos por él. El rey David fue odiado, dice, el rey David fue odiado y rechazado por sus hermanos, y el Santísimo bendito sea él lo elevó por encima de todos los habitantes del mundo. Huyó de Saúl, su suegro, y el Santísimo bendito sea él lo elevó por sobre los reinos, y todos se inclinaron y se arrodillaron ante él. Yosef fue rechazado por sus hermanos, y después todos ellos se inclinaron y arrodillaron ante él, como está escrito, y los hermanos de Yosef vinieron y se prostraron ante él con los rostros a tierra. Otra explicación dice, y ahora Beatá alzará mi cabeza, pregunta, ¿cuál es el significado de Beatá? Dice, ese de y tú, Beatá. Rabí Judá dijo, hemos aprendido que tiempo, es un grado celestial, que tiempo es Hei en el nombre Yukei Bat Hei, a saber la Shejinah, llamada Atá, ahora. Beatá, con la letra Pab, se refiere a Seirampín, y su tribunal, la Nubá, tal como la Bab de Beatá, alude a Seirampín. Y continúa, y ahora alzará mi cabeza, levantaré mi cabeza por medio de la dignidad y el dominio por sobre los enemigos que me rodean, los otros reyes de la tierra, y ofreceré en su tabernáculo, se refiere a Jerusalén, su tabernáculo escrito con Abab, alude a la tienda de la asamblea, sacrificios con exclamaciones de alegría que se oirá en todo el mundo, y cantaré alabanzas a Hashem desde el lado de las exclamaciones de alegría, porque de allí se eleva el canto y la melodía. Según otra explicación, y ahora alzará mi cabeza, se refiere a la congregación de Israel, a saber, la Nubá llamada ahora, y la frase, por sobre los enemigos que me rodean, se refiere a Esab y sus servidores. Ofreceré en su tabernáculo en medio de Israel sacrificios con exclamaciones de alegría, como está escrito, los sacrificios de Elohim son un espíritu roto para quitar el juicio del mundo. Cantaré y alabaré y agradeceré al Santísimo bendito sea él continuamente por siempre. Otra explicación, y ahora alzará mi cabeza, es que mi cabeza es una alusión a la inclinación al bien. Oró para que en todo respecto a la inclinación al bien sea elevada arriba de la inclinación al mal, como está escrito, levantada por encima de la inclinación al mal, como está escrito, por sobre los enemigos que me rodean, que es una alusión a la inclinación al mal que rodea y odia al hombre. Ofreceré en su tabernáculo sacrificios con exclamaciones de alegría, se refiere al estudio de la Torah, la cual fue dada desde el lado del fuego, como está escrito, de su derecha un decreto de fuego para ellos. Por medio de la Torah, su cabeza será alzada y sus enemigos subyugados ante él, como está escrito, sometiste debajo de mí aquellos que se levantaron contra mí. Luego dice otra explicación del versículo, y ahora alzará mi cabeza, es que esto significa que seré incluido con los patriarcas para ser unido con ellos en el secreto de la cuarta pata y ser levantado y unido a ellos. Sobre los enemigos que me rodean, se refiere a aquellos del lado izquierdo, todos ellos acusadores resueltos a destruir. Cuando es elevado por sobre ellos, el sol se irampín, es unido a la luna, la nupá, y todo se vuelve. Y el último párrafo, todo lo que estaba leyendo nos conecta con Yosef Atzadik y nos conecta exactamente con todo el poder de la abundancia. Y voy a leer el párrafo más fuerte que dice en español y luego lo voy a leer en el arameo. Dice, ven y ve, está escrito, y Yosef era el gobernante del país. Yosef es el sol, Seirampín, porque Yosef es Yesod de Seirampín, quien rige sobre la luna, la Nubá,
brillando sobre ella y sustentándola. Era quien le vendía grano a toda la gente en el país, como el río que fluye de Edén. Yesod, llamado Yosef, surte a todo con alimento. De allí emergen las almas de todos los hombres. Por lo tanto, cada uno se inclina ante ese lugar, porque no hay nada en el mundo que no dependa de Masal, Yesod, como ya ha sido explicado. Y por último voy a leer cada palabra en arameo del último párrafo que acabo de leer, y dice así: Haseketit de Yosef hu hashalit al Aretz, das imsad shalit besiara, benaer la besan la hu, amagdir lejor am, Aretz de jaja hu nahar de nagaim, benafeik, minei sanu kulhu umitamam parjin nismatim lejola, ubeginda kulhu saidin legabei de jahu atar, de jalila milá, bealma de la talebe masalá, beokomu ha. Y repetimos todos, Hasak Ubaruch. Pues muy bien, pues con esto hemos terminado la conexión de la Gilulá de Yosef Asadik. Como les dije, es un regalo impresionante para este curso que estamos iniciando. Toda esta luz nos estará impregnando durante todo este curso, y la fe de Yosef en que siempre todo era por algo. Así debemos de saber nosotros, independientemente de los retos que nos ponga la vida. Todo es para algo. Pues muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Y si no, ya vamos a entrar de lleno en lo que resta de esta clase, avanzar. Continuamos con nuestro curso de las leyes de la prosperidad. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Un comentario, maestro. La verdad que sabiduría tan importante son de ese tipo de cosas que a uno le habría gustado estudiar antes, pero Dios tiene su momento perfecto para todo. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por transmitirnos tan hermoso conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Betty. Hay mucha luz en este momento revelándose. Estamos conectando con lo más alto y estamos en un momento sublime, ¿no? O sea, a lo mejor no lo captan todavía, pero su alma sí lo está sintiendo. Esta oportunidad es de oro, ¿de acuerdo? Esa oportunidad de oro que tuvimos, prácticamente vale todo el curso esta primera conexión. Muy bien, ¿alguien más? Sí, por favor, maestro, soy Eloisa. Hola, Con Elige, el ¿cómo tema estás? con el tema de Joseph y siendo el hijo de Jacob, entonces viene ahí siendo lo de las 12 tribus o los 12 hijos, o cómo es, Sí, algo él es así. uno de los 12 tribus. Ok, y cada una de esas tribus conecta con parte de nosotros, o el comportamiento, o cómo vendría a ser, porque parece que también hay bendiciones que da Jacob, ¿verdad? Sí, eso en otro momento él da las bendiciones. Antes de Sí, morir, antes él de morir. bendice a las 12 tribus de Israel. Sí, porque a mí me pasó algo muy bonito que fue hace como mes y medio. Yo nunca había escuchado de Jacob, o sea, escuchaba el nombre, pero nunca había escuchado eso, donde tuve el sueño así de Jacob, era la escalera, Jacob, Los Ángeles, y yo, ¿qué es esto? Fue muy bonito el sueño que conecté esa vez, y ahí fue cuando empecé a hacer estudio y a hacer búsqueda. Entonces era como que yo me decía, aquí está la clave del tiempo, aquí está la clave de, ¿verdad? Porque yo decía, es hacia arriba la evolución, no es lineal, nosotros queremos, y era como que yo decía, si se divide el tiempo, el día, 24 horas en progreso, no en expansión, decía yo, va a ser mucho más, o sea, como esa parte, ¿no? En evolución, todo el día, o sea, si duermo 8 horas, las hago bien. Si duermo, trabajo 8 horas con el propósito siempre, ¿no? Siempre buscando el equilibrio
de la prosperidad y las finanzas y todo eso desde la luz, ¿no? Recibiendo la luz y de acuerdo a las leyes espirituales. ¿Hay algún libro donde pueda o donde se pueda encontrar más información? Pues hay muchos eloístas, todo depende de qué estés buscando. Por ejemplo, te acabamos de leer parte del Zohar, en la En el Torah. La Zohar. Torah es la Ok, base principal para poder comprender todo los temas de las 12 tribus. La Torah es la base inicial. La ok. Torah, las 12 tribus representan precisamente 12 niveles de conciencia, 12 conciencias específicas que debemos de dominar todos. Ah, ya. Las Bueno, 12 tribus de Israel nos dan el poder sobre la influencia astrológica, por ejemplo. ujú. Cada una de ellas gobierna alguna constelación. Entonces, estudiar las 12 tribus de Israel es fundamental, no estudiarlas, sino que desarrollarla entre nosotros, porque es lo que nos va a dar el poder de dominar la influencia astrológica, ¿sí? Si no, Bueno, vamos a estar siempre dominados por ello. Pero bueno, se va hay mucha aprendiendo. información. Gracias. Pues muchas gracias por tu aportación tan interesante. Gracias, señores. ¿Alguien más? Adelante, Carlos. Pues muchas gracias, maestro. En realidad, pues antes que nada, pues darle las gracias por esta elevación de conciencia que esta noche nos impregna con esta prosperidad. Incluso, pues me tomé el atrevimiento de invitar a 3 personas para que le escucharan y pues también supieran que este nuevo curso de leyes espirituales también puede sumar a su vida y ya después que se pongan en contacto con usted. Entonces, una de las preguntas que surge aquí, en el momento de cuando las personas no están en la conciencia de esta conexión espiritual, ellas me preguntan si para conectar con esta luz, lo que ellas tienen que trabajar es el dominio, el egoísmo, pues la energía que estamos, el perdón, por ejemplo, porque visualizar de alguna manera, como lo hizo Joseph, que visualizó el rostro de Jacob, que representa la parte de Tiferet, no sé si estoy bien, de conexión, cómo en ese encendido de las velas se pudiera conectar, o sea, cómo conecta una persona que todavía no, que tiene la conciencia y que sabe con la lectura quién es, pero en la energía de que del perdón, del dominio, esa es la pregunta, maestro, aquí. Bueno, en la Kabbalah aprendemos que para ganarnos la luz todo el tiempo, tenemos que hacer sacrificios todo el tiempo. Para ganar algo espiritual debe haber un sacrificio físico. ¿Y cuáles son los sacrificios en la Kabbalah? Nuestro egoísmo. ¿Sí? Ese es en la Kabbalah, el sagrado oficio de matar nuestro ego, es el sacrificio, el sacrificio. Entonces, para poder recibir, por ejemplo, aquí Joseph nos enseña esta parte del odio y del rencor. Él tuvo todos los motivos para odiar y tener muchos rencores contra sus hermanos y con toda la gente que le había hecho daño, pero él no. ¿Por qué no tuvo rencor? Porque él sabía que todo provenía de la divinidad. Él sabía que lo que estaba viviendo solo era parte de su proceso de crecimiento. Nunca, nunca responsabilizó a sus hermanos de lo que a él le pasaba, sino sabía que todo era para algo. Entonces, con esa conciencia podemos ir disipando nosotros todos esos sentimientos de odios, de rencores, porque ese es el trabajo, ¿sí? O sea, para poder recibir luz, tenemos que estar haciendo sacrificios de nuestro propio egoísmo todo el tiempo, ¿sí? Y Joseph es la clave, es la conciencia. ¿Y cuánto de nos, y por qué tenemos que trabajar esto? Porque ahí está atorado nuestro sustento. Y por qué tenemos odios y rencores? Porque no tenemos la conciencia, porque no somos responsables, porque estamos sintiéndonos víctimas de la vida, y eso pues bloquea el acceso al sustento y a la luz.
¿vale? Entonces, parte fundamental, y por eso es que estos cursos son profundos, porque realmente para poder adquirir algo necesitamos trabajar mucho en nosotros mismos, ¿sí? Es un trabajo constante. Y entonces, en esa medida vamos recibiendo más la luz del caso. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. Sí, Muchas gracias. gracias, Carol. Muchas gracias, mi amada Carol. ¿Alguien más? Pues muy bien. Pues aprovecho para dar la bienvenida a todos ustedes. Después de este gran regalo que nos dio la divinidad el día de hoy, créanme, con esto tenemos para crecer mucho, abrir todas las puertas de usted. Muy bien. Pues uno de los principios fundamentales para poder comprender y acceder a todo este tema de la abundancia, de las riquezas, tiene que ver con comprender desde un principio que nosotros, todo el tiempo, el Creador nos está dando su abundancia total, todo el tiempo. Estamos recibiendo, el Creador nos está emanando toda la abundancia, pero somos nosotros los que evitamos recibir esa abundancia. Si nosotros, con nuestra negatividad, somos los que bloqueamos el acceso de la abundancia divina. O sea, imaginemos, visualicemos que estamos debajo de una lluvia inmensa todo el tiempo de abundancia, pero nosotros tenemos una serie de paraguas y de cortinas que están evitando que nosotros recibamos esa abundancia. Y de eso se trata este curso, de ir quitando las cortinas para poder recibirla. Y entonces este concepto de bastante nunca es suficiente es un concepto que debe estar basado en que esa abundancia nunca debemos de conformarnos en recibir algo de abundancia de luz. Siempre debemos de ir por más, por más, por más. Porque en el momento que nosotros entramos en el confort, sí, y ya, porque a lo mejor ya maté el hambre, ¿verdad? Pues ya lo que hacemos es impedir entonces que recibamos más de esa abundancia. Y cuando hablamos de bastante nunca es suficiente, lo que debemos de cambiar, y este es un cambio de chip muy importante, es que yo te voy a pedir que, por ejemplo, en este momento visualiza o trae a la mente cuánto dinero quisieras tener. ¿Sí? ¿Cuánto es el dinero que tú has deseado tener? Y lo que se te ocurra, ¿no? O sea, no importa, no importa. Ahora, una vez que tengas esa cantidad de dinero que quieres tener, lo que tenemos que hacer es cambiar la conciencia de ese dinero. Y entonces ese dinero, vamos a suponer que fueron 100 millones de dólares o $1 millón, lo que sea. Ahora lo conviertas en luz. ¿Sí? Luz, sinónimo de abundancia espiritual, luz infinita. Entonces, transmutemos ese deseo físico de dinero, ahora visualicémoslo, ahora quiero 100 millones de luz o 10 millones de luz, porque en esencia el dinero es luz. ¿Sí? Y entonces, cuando decimos bastante nunca es suficiente, siempre nos trae esa constante de que bastante luz nunca será suficiente. Siempre voy a querer más luz. Esto es importante, este cambio de chip. El ser humano no quiere dinero. Lo que está buscando es lo que le brinda tras ese dinero, que en el fondo de todos buscan felicidad.
¿sí? Esa felicidad en Kabbalah se traduce al final como luz infinita del Creador, porque cuando accedemos a esa luz infinita, empezamos a sentir una verdadera felicidad dentro de nosotros, una felicidad más permanente. Entonces, bastante nunca es suficiente, es decir, nunca tendré bastante luz, siempre voy a querer más. ¿Por qué? Porque si algo distingue a una persona espiritual, y ese es el secreto de la palabra Israel, es que un israelita es aquel que tiene un deseo intenso, elevadísimo, por recibir la luz del Creador. Y entonces eso debe de ser el aliciente para que se despierte en nosotros un deseo de hacer nuestro trabajo espiritual todo el tiempo, porque sé que bastante nunca es suficiente. No voy a conformar, voy a seguir haciendo mi trabajo espiritual, voy a seguir estudiando, voy a seguir orando, voy a seguir compartiendo, voy a seguir restringiendo, voy a hacer todas las prácticas espirituales, todo lo que tengan que hacer, porque yo no me estoy conformando con poca luz. Quiero más luz todo el tiempo. Y entonces ahí, con este cambio de chip del dinero, es más fácil, créame, acceder a la luz. Y luego ya la divinidad nos los va a dar de muchas maneras. Esa luz se va a convertir en este mundo material. Y lo que vamos a ver en este curso es precisamente cómo transmutar toda esa luz a un nivel ya más físico. Pero ese es el concepto de bastante nunca es suficiente. No voy a conformar con poca luz, voy a querer más. Aquí lo que estoy haciendo es despertar el deseo israelita. ¿Sí? Un israelita es el que tiene el deseo total de unirse a la luz. Y entonces hace su trabajo espiritual para ello. En la Kabbalah, ahorita lo vamos a ver, vamos a continuar. La única, ¿sí? La única pobreza que debemos de tener en nuestra mente, ¿sí? La única pobreza que debemos de tener en nuestra mente es la pobreza de luz. Siempre vamos a estar, por eso las oraciones de la Kabbalah se conocen como la oración del pobre, porque cuando uno está orando, está en posición de pobre ante el Creador, pidiéndole más. O sea, somos como esos pobres, porque a pesar de mucha luz que me des, no voy a sentir pobre de luz, porque ese sentido de pobreza, de luz, me tiene que llevar a estar deseando y deseando y deseando cada vez más. Porque en el momento que yo ya me sienta que yo ya estoy rico o que ya tengo todo, ya voy a perder mi deseo de conexión con la luz. Que eso es lo que pasa a veces cuando de pronto estamos buscando fortuna y nos llega algo de dinero, nos olvidamos de nuestro trabajo espiritual, porque sentimos que ya no necesitamos más. Entonces, la única pobreza, y esa es la única mentalidad de pobreza que debemos de tener, es la de luz. Siempre voy a querer más. Por eso las oraciones se conocen como la oración del pobre, ¿sí? Siempre con esa actitud. Quiero más, y por eso tengo un deseo permanente. Y ese deseo lo que va a hacer es, el secreto del deseo es que jala luz. Nosotros fuimos creados con base en un deseo. Nuestra alma, su esencia es un deseo. Porque el deseo es la forma que el Creador implantó en nosotros para poder retornar a Él a través del deseo. Por eso nosotros tenemos deseos y hay que tener mucho deseo. El problema está en qué estoy deseando, ¿sí? ¿Estoy deseando bienes materiales o estoy deseando bienes espirituales? Porque ya lo demás no va a llegar por añadidura, dice. O sea, entonces, ese es el deseo, es la esencia de nosotros. Nosotros, si tuviéramos un microscopio espiritual, lo que verían en nosotros sería un deseo. ¿Por qué?
porque nosotros somos producto del deseo del Creador. Y por eso tenemos impregnada esa esencia, porque por un lado somos el producto del deseo del Creador, y por otro lado, el Creador nos implanta esa característica para que siempre estemos deseando recibir su luz. Con la caída de la conciencia, surgieron infinidad de deseos, que son los que nos mantienen alejados del deseo original de unirnos con el Creador, con su luz. Pero en esencia, y esta es la base de todo el trabajo de la Kabbalah. ¿Cuál es la esencia del trabajo de la Kabbalah? Precisamente, como nos enseña Rav Aslan, es refinar nuestros deseos. El refinamiento implica precisamente pasar de deseos materiales a deseos espirituales. Pero eso se logra a través del desarrollo de la conciencia. Se logra a través de ir trabajando nuestro egoísmo, porque no es fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es ya hacerlo diario en nuestra vida. Es en la medida que nosotros vamos a ir trabajando con luz, vamos erradicando nuestro egoísmo, porque lo que pasa con la luz es que es la fuerza que necesitamos para abatir el egoísmo. Solos es muy difícil lograr disminuir nuestro egoísmo. Todo este curso está lleno de luz para disminuir nuestro egoísmo, y entonces la luz que recibimos en cada clase nos permite tomar más dominio sobre nuestra alma, sobre nuestros deseos, y con eso ir permitiendo que la luz abundante entre más a nuestra vida, y por qué no en su momento se materialice en cuestiones materiales económicas, ¿sí? Pero ese es el secreto de todo el trabajo de la espiritualidad. Es muy fácil decir, quiero luz, sí, pero mientras yo esté lleno de deseos egoístas, eso me va a estar bloqueando. Y para desbloquear mi conducta egocéntrica, necesito el apoyo de la luz. Necesitamos el apoyo precisamente de la conciencia. Todo eso ese es el secreto de todo este tema. ¿Sí? Entonces, somos nosotros los que necesitamos desbloquear esas cortinas que están impidiendo que nos llegue todo el sustento. Como veíamos ahorita con Yosef Atzadik, nos dio muchas claves. Si yo tengo odios, rencores y resentimientos, hasta que no lo logre comprender, eliminar, seguiré bloqueado. No me va a rendir, porque habrá gente que tenga mucho dinero, pero en la Kabbalah la prosperidad no significa solo tener dinero. En la Kabbalah es lograr un equilibrio en nuestra vida, tener tiempo para muchas cosas importantes de nuestra vida, no solo gastar dinero o andar en placeres, ¿no? Sino es todo un equilibrio. La prosperidad es esa capacidad de ser feliz, contentos con lo que tenemos. ¿Sale? Entonces aquí ya les estamos recibiendo claves fundamentales para poder entender todo este concepto. Por eso, como les dije al principio, son clases de Kabbalah muy profundas, enfocadas al tema de la prosperidad. ¿Vale? Muy bien. Pues como decías, para no confundirnos en el camino espiritual, para poder recibir las luces de la espiritualidad real, conlleva un sacrificio. El sacrificio es el sacrificio de matar nuestro egoísmo, y estas son puertas infranqueables que muy pocos se atreven a pasar. ¿Sí? Incluso en escuelas de conciencia e iniciáticas, la gran mayoría se queda dando vueltas en grados que nunca son correspondidos con su espiritualidad. ¿Sí? La persona que busca la espiritualidad debe primero salir de la esclavitud del materialismo. El deseo de riqueza material aleja e impide que recibamos las luces y la sabiduría espiritual. Y aquí parecía ser como contradictorio. A ver, yo quiero más dinero, pero me están diciendo que me toca alejar de la esclavitud del materialismo. Sí. En la medida que nosotros vamos soltando ese deseo de riqueza material, podemos recibir todavía mucho más. Porque por desear, como lo dije hace rato, puede ser la causa de la depresión, de la tristeza y de muchos actos indebidos que hacemos buscando nuestra riqueza en este mundo material. En la medida que logremos desprendernos de ese deseo tan material,
quizás nos ha dado ahora sí una riqueza material, pero que ya no nos va a dominar, que ya no va a ser nuestra fuente de felicidad. Lo vamos a ver más adelante. En la medida que yo en la medida que yo creo que mi fuente de felicidad, de seguridad, proviene de la materia, en esa medida voy a sufrir mucho más. Voy a hacer cosas a lo mejor indebidas con tal de conseguirlas. ¿Sale? Entonces, el trabajo espiritual implica un sacrificio constante. ¿Sí? Por eso siempre digo, hay que ser fuertes y valientes, hay que estar dispuestos a transformarnos, tan solo como vimos ahorita con Joseph Asadi. Quiero seguir odiando y teniendo rencores, pues no voy a avanzar. Implica un trabajo en mí, implica entender la vida de Joseph. Él sabía que todo era para bien, sabía que todo estaba guiado por las manos de la divinidad, aunque pasara por momentos muy difíciles, aunque se encontrara personas que querían matarlo, esclavizarlo, abusar de él sexualmente, él siempre sabía que todo era mandado por la divinidad. Y esa es una de las lecciones más importantes para conectar con la prosperidad. Muy bien, continuamos. Elevarnos espiritualmente es todo un trabajo de toda una vida, de años. La mayoría de las que llegan a la Kabbalah esperando resolver sus problemas económicos, de salud, emocionales, existenciales, nada más de eso, está alejado de la espiritualidad. ¿Sí? En el camino de la espiritualidad, eso se va olvidando. En el camino de la espiritualidad, todas las razones iniciales por las que llegamos a ella, nos vamos a dar cuenta que en su momento van a desaparecer, ya no van a ser relevantes en nuestra vida. Lo que hoy en día sentimos que es un problemón que no nos deja dormir, con la luz de la espiritualidad, todo eso va tomando otro sentido, ya no es, va desapareciendo, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la espiritualidad? Pues es precisamente acercarnos o reunificarnos nuevamente con la luz, como estábamos antes del principio. Este es un concepto cabalístico muy profundo. O sea, antes del principio, nosotros ya estábamos unidos con la luz. Como vasija espiritual, estábamos recibiendo toda su abundancia, estábamos en una unificación total, ¿sí? Pero bueno, todo ese estado original se cayó, ¿no? Entonces, retornar al estado original de la conexión, recibiendo la abundancia divina. Porque, ¿qué significa Kabbalah? Recibir. Entonces, ¿qué aprendemos en Kabbalah? Aprender a recibir como estábamos en el principio, esa abundancia, ¿no? Esto es Kabbalah. Es una alma que está en constante recepción de luz. Que esa luz, insisto, se puede materializar, ¿sí? En muchos bienes. Pero el requisito fundamental es cuál es nuestro deseo fundamental, que eso puede valer todo el trabajo de la espiritualidad, es comprender que nuestra alma lo que está deseando siempre es recibir la luz del Creador. Ese es el único deseo, porque es el primer deseo y el único que se creó cuando el Creador nos creó para que recibiéramos su luz, su beneficencia. ¿Vale? Cuando hacemos esto es cuando empieza a suceder la magia y muchos de los problemas que hoy pensamos que son muy graves se empiezan a diluir. Ya no va a ser necesario. Pero insisto, los deseos son la esencia del ser humano. Lo que tenemos que aprender es aprender a desear, porque los deseos físicos, materiales o emocionales son los que nos tienen que esclavizar. Y la conciencia de las clases de Kabbalah para eso son, para irnos desprendiendo de esa esclavitud que estamos con el mundo físico. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿para qué son los problemas económicos?
de salud, existenciales, solo tienen un objetivo: estar aquí, reunidos, buscando al Creador. El Creador nos manda por muchos caminos para acercarnos a Él. ¿Sí? Entonces, todos estos son medios que usa el Creador para acercarnos a Él. Tengo deudas, estoy preocupado. El Creador quiere que te acerques a Él. Tengo una enfermedad, problemas de pareja, de lo que quiera. El Creador quiere que te acerques a Él, que nos acerquemos a Él todo el tiempo. Y en el momento que nosotros lo empezamos a hacer, van a empezar a disminuir esos problemas. Porque esos problemas nos fueron mandados para acercarnos al Creador. Pero si cumplimos el objetivo por el cual fueron creados esos problemas, ya no tienen razón de ser esos problemas. Porque se cumplió el objetivo. Dice un principio, hay dos caminos para llegar al Creador. Dice, el camino de los benditos y el camino de los desgraciados. ¿No? Pero de que vamos a llegar, vamos a llegar. Entonces, nosotros escogemos qué camino. A través de las desgracias, vamos a llegar al Creador. O a través del trabajo personal que hagamos. ¿No? Entonces, en la medida que nosotros nos acercamos a hacer nuestro trabajo espiritual, en esa medida también irán disminuyendo todos nuestros agobios. ¿Sí? Incluso se nos dará riqueza material en la medida de la fe, del desarrollo, en fin, porque el principio número uno de la fe, de la emuná, de la certeza, es saber que todo y cada detalle de nuestra vida está regida por la supervisión del Creador, o sea, es voluntad divina. Este es uno de los principios más profundos que si lo logramos comprender, dejaremos de sufrir en nuestra vida. Todo es voluntad divina. ¿Dónde está el sufrimiento del ser humano? Porque no estamos aceptando la voluntad divina. Quiero cosas. ¿Por qué sufro? Porque no tengo cosas que quisiera tener. Pero no me estoy dando cuenta que lo que tengo es la voluntad, lo que la voluntad divina me ha dado. Y entonces todo mi sufrimiento es porque estoy yendo en contra de los deseos del Creador. O sea, están mis deseos y están los deseos del Creador. Los deseos del Creador es exactamente lo que tengo, lo que he vivido. Entonces, el día que yo me sumo a la voluntad del Creador, ya no hay resistencia, ya me subo a su voluntad. ¿Por qué sufrimos? Porque lo que tengo no coincide con lo que el Creador me está dando. Porque yo estoy queriendo que mi propia voluntad se cumpla. ¿Sí? Comentaba no hace mucho con algunos amigos, muchas veces uno quisiera, por ejemplo, darle a los hijos muchas cosas, a la esposa muchas cosas, y sufre uno se angustia, se siente mal a veces como padre porque quisiera darles muchas cosas a mis hijos y hace uno cosas a veces desesperadas. Pero cuando uno comprende que uno está recibiendo siempre lo que la voluntad del Creador es, entonces comprende que ya no, es que mi voluntad quisiera una cosa, pero la voluntad del Creador quiere otra. Entonces, lo que tengo que hacer es sumarme a la voluntad del Creador. Y entonces sucede la magia, dicen algunos. Cuando uno hace ese proceso y suelta nuestra voluntad personal de querer algo y acepta la voluntad divina, dicen que a veces el Creador lo que hace es que empieza a cumplir también nuestros deseos. Y eso yo lo he experimentado. Eso yo lo he experimentado. Cuando uno suelta su voluntad, acepta del Creador, de pronto empieza a cumplirse esa voluntad que yo tenía como mía. Que empieza a proveer de las cosas que que angustiaba no poderlas dar. De pronto empieza a proveer para ello. Pero tengo que pasar por este proceso. Ahí viene el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Porque no aceptamos una realidad. ¿Cuál es mi realidad actual? Esa es lo que el Creador quiere. ¿Por qué sufro? Porque mis deseos me sacan de mi realidad.
Mis deseos me están sacando de mi realidad. Y sufro porque este espacio creado entre mi realidad actual, económica, de salud, de pareja, con todas sus bendiciones y dificultades, esta es mi realidad. Contra mis deseos que están acá, este espacio es un espacio llenado de negatividad. Se llena de negatividad, se llena de depresión, de angustia, de ansiedades, de tristezas, porque me estoy despegando de la voluntad. En el momento que yo uno mi voluntad a la del Creador, desaparece. ¿Sí? Todo eso es. Entonces, cuando hablamos de dinero, ahorita a ver si nos da, hoy lo vamos a ver, no me acuerdo, uno de los pilares fundamental y que representan el cambio de conciencia que en Occidente se tiene contra lo que en Oriente aprendemos, es uno de los pilares de la conciencia, que es lo que vimos con Joseph también, es que debemos estar felices con lo que tenemos. Pero yo no puedo estar feliz con lo que tengo cuando estoy en esta brecha, en este gap. No puedo estar feliz, porque estos deseos me matan, me angustian, me preocupan, me hacen sentir mal. El reto es, a partir de ahora, ser feliz con lo que tengo, porque sé, si tengo fe, sé que esa es la voluntad del Creador. Y a partir de ese principio podemos empezar a mover todo el proceso del sustento de la prosperidad. Mientras, va a ser muy difícil. Por eso estoy hablando de este tema. Tenemos que romper este gap, esta brecha, eliminarla, porque esta brecha está llena. O sea, en lo que yo cumplo mis deseos, ¿qué pasa? Soy infeliz toda la vida. ¿Sí? Porque creo que mi felicidad va a ser alcanzar mis deseos. El día que yo logre esto, voy a ser feliz. Y mientras vivimos una vida de infelicidad, de angustia, esperando algo de alguien, ¿no? Esperando que la vida me dé algo, esperando que el jefe me dé algo, esperando que alguien me ame, esperando que, o sea, todo eso es el camino de la infelicidad. Y lo que estamos hablando aquí en el fondo es una vasija espiritual que se encuentra quebrada. Y entonces en una vasija quebrada no puede habitar la abundancia, aunque la recibamos, la perdemos. Aunque recibamos mucha luz, si nuestra vasija no está contenta, completa en este instante, toda la luz que recibamos se va a perder. ¿Sí? Por eso, uno de los pensamientos más o conciencias más importantes del mundo de la espiritualidad de la Kabbalah es aprender a ser contentos con lo que tenemos. Es la base para poder partir de ahí y recibir muchas cosas más. ¿Sí? Comprender que todo es para bien y todo es para bien en el tiempo presente. Gamsule Tová, todo es para bien en este momento. Nuestra vida es perfecta, es tal como debe de ser. ¿Sí? Y estoy contento. Los deseos materiales, emocionales, como pueden ser búsqueda de seguridad, búsqueda de seguridad en el futuro, desde luego, búsqueda de estabilidad. Todo eso nos hace tomar decisiones equivocadas en la vida. ¿Cuántas decisiones tomamos buscando nuestra seguridad económica y al cabo de un tiempo sucede que desapareció esa fuente laboral o algo sucedió? Nunca en este mundo material, si algo tiene, es que totalmente inseguro. Lo único seguro que hay es nuestra conexión con el trabajo, con la espiritualidad. Muy bien, continuamos ya con la última para irnos. Y bueno, esta es una advertencia nada comercial. Dice, no todos venimos a este mundo a convertirnos en hombres millonarios. Sí. Porque nuestra alma vino a este mundo a realizar un trabajo y muchas veces nuestra alma, no muchas veces, todo el tiempo nuestra alma escogió el lugar, el ambiente, las experiencias que sean necesarias para hacer su proceso de corrección, que es lo que vino a hacer a este mundo. Nosotros estamos en este mundo físico
para hacer nuestra corrección espiritual. Es la única razón por la que estamos en este mundo físico. O sea, nos enseñan los sabios de la Kabbalah que nuestra alma, antes de nacer, antes de reencarnar, no quiere estar en este mundo, no quisiera venir a este mundo, pero sabe que es necesario para seguir evolucionando. Entonces, algunas almas nacen en un proceso de riqueza y ahí vienen a aprender muchas cosas de riqueza física. Hay otros que vienen a nacer en un ambiente de mucha pobreza porque ahí está su mejor corrección. La mayoría de las personas que tienen dificultades económicas o que están en pobreza son almas que en otra vida tuvieron dinero, pero que no supieron usarlo correctamente. Y entonces ahora nacen en pobreza para experimentar otra corrección. En fin. Entonces, esto no implica que desde luego, y ese es el trabajo espiritual, nosotros podamos modificar todo ese proceso. Al ir haciendo nuestro trabajo espiritual, podemos ir haciendo nuestro trabajo y, ¿por qué no?, aspirar a vivir dignamente. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Y bueno, ya para ir acabando, así como hace rato les comentaba que uno de los pilares de la conciencia y de los cambios más drásticos que tenemos que tener, los que no estamos metidos ahorita, a lo mejor los que están aquí que son nuevos, uno es aprender a ser contentos con lo que tenemos. Si no logramos el sentido de estar contentos, no vamos a tener una vasija receptora correcta. ¿Sí? Así tengamos mucho dinero, lo vamos a perder. ¿Sí? Y el otro pilar, que es un cambio radical de la conciencia también, es comprender que el sustento proviene del Creador y no proviene precisamente de nuestros talentos, habilidades, contactos o de estrategias de marketing, lo que queramos. Es un cambio de chip para los que no están metidos en el mundo de la espiritualidad, de la fe, de la emuná. Todo el sustento viene del Creador. Y el Zohar nos dice, 3 cosas provienen del Creador: la vida, los hijos y el sustento. Dicen que son 3 llaves que se guardó el Creador. O sea, el Creador le dio muchas habilidades a las fuerzas angelicales, a muchos otros, pero él se guardó esas 3 llaves para sí mismo. ¿Sí? Y por eso todo el trabajo tiene que ver con hacer un trabajo espiritual de dirigirse hacia la fuente. ¿Sí? Hacia la fuente. Adelante. Entonces, son los 2 pilares que yo he identificado que más le cuestan trabajo a la mente occidental de comprender estos 2 conceptos, que proviene del Creador, ¿sí? Y bueno, entonces, si logramos comprender esta conciencia de que todo proviene del Creador, va a suceder algo muy importante, que vamos a empezar a liberarnos. ¿A liberarnos de qué? Precisamente de la idolatría que le podemos tener a las fuentes en este mundo físico. Si tú crees que tu dinero proviene de tu jefe, de tu trabajo, ¿sí?, de tu negocio como tal, vas a estar siempre esclavizado a esa fuente. Pero si yo empiezo a comprender que mi verdadero sustento proviene del Creador, nuestro trabajo puede ser solo un medio, ¿sale? Es un medio que usa el Creador para darnos nuestro sustento. Si nosotros logramos comprender esto, en conciencia, nos vamos a liberar de malos tratos, de aceptar maltrato de una pareja, de alguien que te trata mal a cambio de dinero, de tu jefe, de un cliente que te trata mal y tú ahí estás queriéndole vender a alguien, ¿no? Cuando yo sé que mi sustento proviene del Creador, no vas a aceptar malos tratos, no vas a hacer cosas indebidas con tal de tener dinero. Ese es uno de los secretos más importantes de esta conciencia. Ya no es mi jefe, ya no es mi trabajo, mi fuente de sustento. Porque hay un principio espiritual, lo vamos a ver.
Nosotros siempre vamos a recibir lo que tengamos que recibir. El trabajo a veces solo es un medio, pero a veces nos va a llegar el dinero de otro lado, de otras fuentes, en fin. Pero bueno, entonces con esto quiero concluir esta clase el día de hoy. Ha estado muy cargada de mucha luz. Hemos visto estos niveles de conciencia muy, muy importantes, ¿sí? Proviene del Creador y tengo que aprender a ser feliz con lo que tengo, con toda mi vida actual, como Joseph. Joseph sabía que todo era para algo. Por eso nunca desarrolló odios ni rencores. Y bueno, ok, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Qué se llevan de esta clase? Me gustaría escuchar a unas 2, 3 opiniones. Adelante, James, como siempre, un gusto tenerte aquí. Hola maestro, hola a todos. Bueno, aquí hay algo importante que tenemos que aclarar. Que nadie busca ni extraña nada que no hayamos tenido o conocido. Todos en algún momento tuvimos, los que estamos en este grupo y los que estamos fuera, alguna vez tuvimos un poquito de economía, una libertad económica tal vez fugaz, tal vez temporal, pero aquí hay algo importante. La Torá le dice la prueba de la riqueza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se acerca a Dios cuando tiene dificultades. Pero en la Torá hablan de una persona que se llama Yeshurun, quien engordó y se llenó de grasa, dice el relato, y se alejó de la divinidad, deshonrando la roca de salvación que representa a Hashem bendito. Muchas veces no entendemos que la riqueza es para ayudar a otros. La riqueza es cuando Dios nos permite tener riqueza en nuestro poder, es porque nos está otorgando ser administradores. Y si nosotros agradecemos cada vez que recibimos una moneda, un billete, Dios nos va a tener presentes. La mayoría de la gente siempre anda hablando con Dios cuando no tiene. Entonces la divinidad lo mantiene pues, pobre, por decirlo así. Cuando alguien aprende a agradecer lo que tiene, entonces Dios lo mantiene sustentado. Y así de esa manera nosotros vamos a poder mantener la riqueza. Porque muchos tienen, de repente llega un trabajo y luego se va. Ese trabajo fue bien remunerado, que fue como una prueba si nosotros nos acordamos de la divinidad. Luego hay personas que dicen, ¿sabes qué? No voy a prestar dinero a los enfermos porque qué tal si se muere, ya no me pagan. Y una cosa bien importante, dice el Zohar, el libro místico de sabiduría que manejamos aquí, que nosotros debemos de dar caridad a los pobres de Israel. No se refiere a la pobreza física. Los pobres de Israel son los sabios que sustentan el conocimiento. Son los pobres de orgullo. Así como la ropa que tenemos ahorita puesta cada uno de nosotros, nos pertenece porque nosotros dimos dinero por estas prendas que tenemos, o por la casa, o por el vehículo, o por los muebles, los libros, o el mismo celular o computadora que estamos utilizando ahorita, nos pertenece porque nosotros lo pagamos con un dinero que nosotros ganamos. Cuando nosotros sustentamos a un sabio, su oración también nos pertenece. Porque la ropa, la casa, el vehículo, nosotros no la hicimos. La hicieron otros. Pero yo, al comprarlo con el dinero que ganamos con nuestro tiempo, nos ganamos el derecho de decir, es mío. Asimismo, cuando nosotros sustentamos a los sabios de Israel, en este caso, a nuestro maestro, a nuestro rabino, a nuestro dirigente, entonces sus oraciones son de nosotros. Y empezamos a tener una conexión más elevada. Y dice la Torá que lo que tú des
a los pobres de Israel, lo que tú gastes en literatura de Israel, lo que gastes en el Shabbat, Dios te lo multiplicará por 10. Y empezaremos a tener riqueza y aprender a ser felices con nuestra porción. No va a ser mágico, no va a pasar de un día para otro, pero después, se los puedo garantizar, llegará el momento en que nos sentiremos tranquilos y que cuando nosotros tengamos alguna deficiencia, al meternos al estudio profundo, sabremos que esto es temporal. Todo también pasará. Pues ese es mi comentario, maestro. Muchas gracias, James, como siempre. Muy importante tu luz que nos das aquí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario final para despedir nuestra clase, nuestra primera clase de este curso? Pues muy bien. Vamos a dar por... ¿Alguien más quiere comentar? Maestro, si me permite, Sí, Marco. solo Adelante. para Mucho gusto. agradecerle una vez más a todos, de manera muy particular a usted. Yo estoy muy, pero muy sorprendido gratamente por todo este conocimiento que nos está haciendo favor de compartirnos. Cada vez, pues así como usted lo dice, cada vez llegan más luz a mis ojos, a mi conciencia, y la verdad es de que yo he sido, en lo personal, una persona muy inquieta desde niño, pero como dijo una compañera por ahí hace un momento, cada cosa llega en su momento. Tal vez busqué mucho en donde no debía, o tal vez eso que busqué en donde no debía me hizo llegar a donde debía con usted. Entonces, pues muchas gracias a todos por todo el conocimiento que nos comparte y pues espero continuar aquí con ustedes, con usted, maestro. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Marcos, por todo ello. Te lo agradezco. Muy bien. ¿Alguien más? Uno de los grandes trabajos que aprendemos en la espiritualidad es, por ejemplo, lo que decía James. Todo lo que nosotros invertimos en la espiritualidad no es descontado de nuestro dinero que vamos a recibir y al contrario es multiplicado. Pero hay un miedo en el ser humano de gastar en cosas que no están a veces en sus deseos materiales, ¿saben? Entonces, es uno de los niveles más bonitos cuando uno entiende que todo el dinero que recibimos proviene del Creador, ni siquiera es nuestro, y rompemos ese miedo. Hay muchos miedos, entre ellos es uno de ellos. Entonces, todo lo que nosotros invirtamos en la espiritualidad no es tomado del dinero que nos corresponde. Ya hablaremos de eso en clase, y al contrario, es bendecido todavía mucho más. Muy bien. ¿Comentario último? Muy bien, pues vamos a dar por concluida nuestra clase del día de hoy. Ha sido un placer nuevamente volvernos a encontrar. Muchas gracias a todos. Estamos en comunicación en nuestro grupo de WhatsApp para todos. Aprendamos a ser felices con lo que tenemos a cada momento de nuestra vida. Shalom, shalom. Muy buenas noches a todos. Sean felices. Gracias, buenas noches.